Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Regresamos a De Esto No Se Habla, al 88.7 en Radio La Azotea, la radio donde tiene que estar. Y como todos los jueves tenemos a nuestro historiador de cabecera, don Franco Mare. ¿Cómo le va, Franco? Hola, muy bien, Rubén. ¿Qué tal, Franco? Acá ¿Bien? estamos. Bien, Julio. Como para comenzar otra vez y continuar un poco ampliando conocimiento de nuestra historia. Dale, estamos esperándolo ansiosamente porque nos interesa muchísimo. Bueno, lo que pensé hoy es una breve introducción de un historiador contemporáneo del siglo XIX, del periodo de Rivadavia, de Rosas, que se llama Pedro de Angelis. Destacarlo brevemente porque él era napolitano, un historiador que se había formado en la Academia de los Reyes de Nápoles, y llega al Río de la Plata en 1827, traído por un espíritu aventurero, había sido capitán de artillería, y aquí no encuentra su lugar, hasta que en la época de Rosas, este lo contrata para que maneje la imprenta del Estado, y en esa tarea se dedica, fundamentalmente en la década del 30 y principios del 40, la época de los bloqueos, a recopilar toda la documentación de padres españoles, las cartas de Falkner, por ejemplo, de Strobel, de viajeros españoles que iban en busca de las maravillas de los Césares ahí en la zona norte, lo que sería luego Potosí. Y lo más interesante que tiene él, que armó todo lo que se llama el archivo americano, y esta compilación de documentos, tienen algunos que nos interesan a nosotros para iniciar la charla breve de hoy. Que él fue el primero que recopiló la expedición de Rosas al desierto, y quedó todo plasmado en no solamente este acontecimiento, sino todos los que le mencioné anteriormente, en 6 tomos, y lo dejo como un dato anecdótico e importante al mismo tiempo, porque esos 6 tomos se imprimen por primera vez hacia 1870, y la segunda vez se lo imprime durante el gobierno de Cámpora. Mira. Nunca más se editó. Sí. 6 tomos. 6 tomos. En la época de Cámpora se editó, creo que llegó a ser más, alrededor de 11 eran. En este momento, de eso sí hay editoriales que a ustedes la van a recordar, la editó la editorial Plus Ultra, Sí. y hay réplicas que yo me acuerdo en la biblioteca de la Universidad Nacional de Mar del Plata, seguro, y en la Biblioteca Nacional. Son los 2 lugares que yo recuerdo que estaban seguros. Y porque también fue muy cuestionado por el mundo historiográfico del siglo XIX, recordemos la época de Mitre y demás, pero inclusive Sarmiento, Echeverría tenía una pelea personal, pero con Sarmiento y Alberdi no. Ellos lo respetaban como investigador porque se documentaba, ¿no?, que era lo más importante en ese periodo. Y para hoy también, ¿no? Para el que pretende escribir historia tiene que basarse también en la documentación, ¿no? Bueno, esto era para pintar esta parte. Un historiador poco conocido, ¿no? Por lo menos para mí. Mira, si vos lees en la historia del revisionismo, siempre se lo menciona a Pedro. Mirá. Porque es el que fundamenta, o sea, José María Rosa, por ejemplo, lo utiliza. Lo utiliza Abelardo Ramos en algunos datos, en algunos momentos, pero es tan denso lo que ha trabajado y tan multidisciplinar sería, porque toma desde características, ponele la navegación sobre el Amazonas, que es un libro importantísimo, que lo termina comprando el emperador Pedro II de Brasil. Es más, su colección la compró el emperador Pedro II. Él la vendió antes de morir en 8.000 pesos fuertes. Hay mucha bibliografía de él, está en el Archivo Nacional de Río de Janeiro.
Mira qué grande. Que por eso Rosas, José María Rosa, perdón, estudia también documentación de Pedro de Ángeles, porque estaba en castellano y estaba en el Imperio de Brasil. Es muy interesante la vida de este personaje, pero yo lo que quería recordar era más que nada el tema de la expedición de Rosas, porque en esto de que hablamos de las clases populares, le damos importancia a todo lo que significa la relación con el indio, ¿no? Y en eso, yo lo que recuerdo de ese texto, de cuando habla de la expedición, ustedes que son también conocedores de la zona de Gran Buenos Aires, ¿vieron dónde está el peaje de Hudson? Sí. En Buenos Aires. Sí. En esa zona, Hudson se lo da el nombre de una estancia que era de Guillermo Hudson, y en esa zona había lo que se denominaban los 5 ombúes. El 5 ombúes era una referencia topográfica, y ese es el punto cero de donde salió la expedición de Rosas cuando hace la travesía por la provincia y que cruzan el Salado. Ellos van prácticamente en forma paralela, creo que alrededor de 2 leguas de la costa, y van recorriendo toda la provincia. ¿Con qué característica? Con todo un equipo, y en donde se encontraban muchos integrantes que Rosas hace acuerdos con el gobierno de la época de llevar a topógrafos. Es decir, que él empezó a demarcar, y eso uno lo ve en los mapas que están en esa colección, a demarcar el territorio. O sea, es la primera persona así de gravitación que hace un servicio al Estado, obviamente que lo financia el Estado provincial, donde hace un análisis topográfico de los accidentes que tiene el territorio de la provincia en todo el orden. Es decir, recorre palmo a palmo la provincia. Él lo hace para el lado, digamos, sur-sureste, y sur-suroeste lo va a hacer Martín Rodríguez, que llega a la zona de Tandil y funda de Tandil en ese periodo, el fuerte de Tandil. Porque la idea era hasta dónde estaban los indios, entre comillas, ¿no? Y la idea era siempre volver a establecer el sistema de frontera, el sistema de postas para evitar el ingreso de los indios y que ataquen a los estancieros. O sea, estamos hablando de 1825, que él lo va a reforzar en el 33, cuando haga la expedición famosa que deja el primer gobierno, junto con Quiroga y con Aldao. Es decir, si uno mira el mapa de Argentina, imaginamos 3 flechas, una que sale de la provincia, del centro de la provincia de Buenos Aires y se va hacia el sur, hacia la ruta 22, diríamos hoy, Choel, otra que baja desde el sur de Córdoba, imaginemos otra flecha, y otra flecha que baja de Mendoza. ¿Cuál es la idea? Que de estos 3 dirigentes importantes, lo que se buscaba era desplazar a los indios que venían de Chile y usaban ese territorio para llevarse los ganados de todos los estancieros de esa zona, sí, que tampoco estaban totalmente afincados, pero esa expedición fue muy fuerte. Yo recuerdo que él, en el informe que hace al gobierno de Buenos Aires, habla de que habían eliminado 3.200 indios en esa expedición. ¿Mira? Y habían hecho el cuartel general en la isla de Choel, que es una que está muy cerca, o sea, es paralelo. Ellos hicieron la ruta, que sería la ruta 22 actual, paralelo al río Colorado, ¿no? Sí, conocemos, no sé, yo lo menciono porque me parece que son cosas generales, porque para ir a Bariloche hay que ir por ahí, no hay otro lugar. Exacto. Bueno, y esto era para marcar que había una voluntad de ocupar el territorio, cosa que no se va a lograr plenamente en este periodo, porque cuando él regresa ocurre el hecho que era el que quería marcar el día de hoy, que es el conflicto que hay entre Salta y Jujuy, que Rosas
va a enviar, como ya era una figura política de renombre, envía a Juan Facundo Quiroga como mediador y no tiene éxito. Y es asesinado en Barranca Yaco. O sea, es un hecho que ya todos lo conocemos. Sí, sí. Pero ¿qué produjo ese asesinato? Una conmoción en el momento, porque en esa década, en ese primer lustro del 30 al 35, las figuras más importantes que teníamos eran Rosas, Quiroga y López. Y uno de los tres es asesinado de una manera violenta, artera y en una misión oficial. Lo que habría que destacar también de este hecho es que Rosas le había encomendado esa tarea como una tarea de características federales, es decir, enviaba a un representante del interior, que era federal, a mediar ante un conflicto. Era como si fuera una especie de, entre comillas, intervención. Claro. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando lo asesinan, él va a ser juzgado, o sea, los asesinos van a ser juzgados en Buenos Aires. Y se hace un juicio, los famosos Santos Pérez y otros secuaces van a ser condenados a la muerte y ahorcados en la Plaza de Mayo enfrente del Cabildo. Ahí estuvieron expuestos esos cuerpos después de una sentencia jurídica lapidaria. Claro. Franco, Son tan importantes los la acontecimientos. semana que viene, Franco, está bien. No, yo decía que podría desarrollarlo Franco la semana que viene, porque la verdad que son acontecimientos muy importantes, ¿no? no, más que importante, claro. Bueno, Dale. ¿Cómo no? Sí, cómo no, Despegamos. quedamos así. Gracias, Franco. Dale. Abrazo. Abrazo a ustedes. Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí.